En nombre de tres ángeles, esta estación maravillosa le da a usted una cariñosa y cordial bienvenida. Quienes habla el pastor Esteban López Porras se goza de poder dirigir la palabra en este momento para que juntos meditemos en el verdadero Israel de Dios. Antes de abrir la santa palabra, les invito a que tengamos una palabra de oración. Cariñoso y eterno Padre Celestial, en esta hora invitamos para que su Santo Espíritu, que es el único que puede ser el Maestro capaz de enseñarnos la verdad, venga, Señor, sobre cada persona que escucha esta meditación. Suplicamos su bendición alrededor del mundo, donde llega esta señal. En el dulce nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Sin duda, nosotros hemos oído algunas de tantas teorías que hay en el mundo respecto a la venida de Jesús. Y posiblemente ustedes dirán, ¿será cierto o no será cierto? Unas personas, por ejemplo, enseñan de un rapto secreto. Y dicen de que cuando llegar ese momento en arrebatar el Señor Jesús a su iglesia, se levantará un personaje muy sofisticado en Jerusalén. Edificará Jerusalén. Y durante ese periodo, todo el pueblo judío va a ser como sacerdotes para predicar el mensaje. ¿Es verdad esto? Mis queridos amigos, yo les invito a que consideremos este tema a la luz de las Sagradas Escrituras. ¿Quién es Israel? Es el victorioso hombre que ha luchado con Dios y ha vencido. En el libro de los Gálatas, el capítulo 6, el versículo 14 y 15, tenemos la expresión de un judío que amaba al pueblo. Y notemos lo que dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Amigo mío, ¿ha tenido usted esa experiencia maravillosa? Vamos a hacer solamente una referencia a cómo comienza ese pueblo de Dios. Y recuerden ustedes nada más, solo referencia vamos a hacer cuando Moisés estaba en el monte Sinaí. Y allá Dios había hablado con letras de fuego, había escrito sobre una roca sus mandamientos. Y el Señor le dice a Moisés: di al pueblo que si él oye atentamente la voz de Jehová su Dios y guarda mi pacto, ellos serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Y qué siguió? Ellos dijeron: sí, nosotros vamos a cumplir, vamos a obedecer. Ahí había un pacto entre Dios y su pueblo. ¿Cumplió el pueblo de Israel ese pacto? No. A los poquitos días nada más, estaban adorando un becerro. Qué lástima. Esto es lo que ha traído que Dios en su amor y en su misericordia nos haga un nuevo pacto. Ese pacto lo vamos a encontrar en el libro de los Hebreos. En el libro de los Hebreos encontramos este pacto maravilloso. El capítulo 8 de Hebreos vamos a encontrar allá ese pacto que hizo con su pueblo. Y dice el Señor en su palabra que se prepararan para el tercer día. No toquéis mujer, por lo cual este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Oh, notemos, pondré mi ley en su mente, en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Ahora parece que hay una nueva generación, un nuevo pueblo, un pueblo en el cual el pueblo no promete. El que promete ahora es Dios. Y el pueblo solamente tiene que hacer una cosa: creer. Pero,
Quizás nosotros podríamos encontrar una claridad completa en un cuadro que nos presenta el Señor Jesús. Imaginemos a Jesús predicando y vamos a encontrar un texto maravilloso que muchas personas hasta saben de memoria lo que pasó. Juan capítulo 8, versículo 31, 32 y 33. Qué momento solemne fue aquel cuando el Señor había dado todo su mensaje y algunos habían creído. Y entonces Él les dice con toda emoción: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y le respondieron los judíos, desde luego: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Claro, ellos sabían de que llamarle esclavos era un insulto grande. Y por lo tanto, notemos cómo continúa esta plática entre Jesús y ellos. Y en el versículo siguiente, el versículo 34, encontramos un pensamiento también maravilloso. Porque Jesús, Él está interesado en ellos. Jesús les respondió y le dice: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Amigos, quizás usted y yo nos preguntamos: ¿somos libres de verdad? ¿O estamos atados a un pecado que nos esclaviza? Sigamos adelante, un poco más adelante. Esa plática era interesante porque el pueblo de Dios estaba tan interesado en saber las enseñanzas de Jesús. Y los judíos, estaban dispuestos a atacarlo. En el versículo 36 y el versículo 37 encontramos una bella y linda declaración. Y notemos en estos versículos algo muy importante. Así dice Jehová, desde luego: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y le dice: yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Él sabía, él dice: yo sé que ustedes son judíos, pero procuráis matarme. ¿Por qué? Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Sí, él tenía un profundo amor para alcanzar las almas de aquellos judíos, porque Jesús para eso vino, para morir por ellos. Pero ellos tenían otro padre. Y claramente nos dice aquí, en estos siguientes versos, es maravilloso, el Señor se enfrenta con ellos. Veamos lo que dice ese siguiente texto, el verso 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús le dice: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Ellos no estaban haciendo las obras de Abraham. ¿De quién estaban haciendo las obras al querer matarle? Veamos lo que dice el siguiente pasaje. Y notamos aquí en el versículo 43, 44, lindos pensamientos. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?, dice el Señor. ¿Por qué? Porque no podéis escuchar mis palabras. ¿Por qué? Y notemos lo que dice más adelante. Y aquí el Señor declara abiertamente quién era el padre de esas personas que están atadas al pecado. Dice el versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¡Ay! ¡Qué sorpresa! Los deseos de vuestro padre queréis cumplir, queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Qué reacción más grande la que tuvo esa gente. Querían matarlo y más que nunca. Pero el Señor fue claro y amoroso. Jesús jamás escondió una palabra de verdad, pero cada vez que tenía que reprender, lo hacía con amor. Habían lágrimas en sus ojos. Repasando brevemente de dónde viene esta idea de un nuevo pueblo, del pueblo de Israel, vamos a irnos un momento allá al libro de Génesis
Y vamos a encontrar el capítulo 12. Busquemos entonces Génesis 12, 1 y 2. Y también el versículo 7 después. Pero notemos la palabra de Dios tan clara, esa promesa maravillosa que se le dio a este hombre. Dice la Escritura, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Una invitación divina, una invitación maravillosa. Y él obedeció, como obedece todo hombre que llega a amar a Dios. Obedeció sin saber a dónde iba. Y notemos Génesis 12, el versículo 7. La promesa se hace todavía mucho más grande, porque en ese texto el Señor empeña su palabra para una promesa que es maravillosa y en la cual quiero que notemos. Que le apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esa tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. ¡Qué experiencia! Toda la tierra a una sola simiente. De ahí por qué, más adelante, al cabo de los años, aparece Abraham todavía viviendo. ¿Cómo? ¿Cómo? Viviendo si él ya había muerto. Si nosotros vamos buscando nuestra Biblia en Gálatas, el capítulo 3, el versículo 16, vamos a encontrar que Abraham sigue viviendo en la simiente de él. Notemos, leamos todos juntos. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como a muchas, sino a una simiente, como a uno, solamente a uno. Leámoslo otra vez. Dice que una simiente. Pero sigamos. Ahora bien, a Abraham le fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como uno solo. ¿Quién es esa simiente? Leamos ahora el siguiente texto, Gálatas 3. Y veamos el siguiente texto y vemos ahí que el Señor habla de esa simiente. ¿Y saben quién es esa simiente? Ese versículo maravilloso que dice que esa simiente es Jesús. Jesús es la simiente. Y de ahí en adelante toda aquella persona que llega a ser de Jesús parte de su vida, llega a ser también parte del pueblo de Dios. Oh, mis queridos amigos, Gálatas es una expresión de la voluntad de Dios para aclarar esta enseñanza que no la creían los gentiles en aquel entonces. En el libro de Gálatas, el capítulo 3, el versículo 28 y 29, quizás aclare todas las dudas que puedan haber tenido. Note cómo dice. Y ya no hay judío, ni hay griego, no hay esclavo, no hay siervo, no hay varón, no hay mujer, porque todos vosotros sois uno, ¿en quién? En Cristo Jesús. Ahora vamos a leer el versículo 29. Dice Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¡Qué maravilloso! Herederos de Dios según la promesa. Es decir que nosotros, usted y yo, podemos tener ese gran privilegio de pertenecer a la simiente de Abraham. Y yo me siento más judío que cualquier judío. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús me da ese privilegio. Y mi querido amigo, si usted en esta hora, usted decide pertenecer al verdadero pueblo de Dios, usted puede. Esa es la razón por qué Dios hace una invitación para todos. No importa si son judíos o si son griegos. Hay algo grande en esa historia.
En la historia de Cristo, si nosotros leemos la historia de Jesús, encontramos de que en la vida de Jesús hay varios personajes que realmente los judíos nunca los hubieran puesto en la condición que ellos tenían para el pueblo pagano. Pero encontramos que en la genealogía de Jesús aparecen primero 4 mujeres. Y esas mujeres no tenían una buena reputación. Por ejemplo, Tamar. Usted encuentra en los primeros capítulos que aparecen en Mateo, que aparece Tamar. ¿Y quién era Tamar? Una mujer que se enredó con su suegro. Aparece Rahab en la genealogía de Jesús. ¿Y quién es Tamar? Una ex prostituta. Y luego aparece Bersabé, otra persona que no tenía una historia muy clara, muy linda. Y de estas 4 mujeres, la única que realmente tiene una historia bella y hermosa es Ruth. Me dirán, ¿por qué? ¿Por qué? Sencillamente porque Jesús no es Dios de judíos solamente. No, Jesús es Dios de paganos, es Dios de blancos, de negros, de chinos, de japoneses. Todos tenían una historia, como dije, poco recomendable, pero Dios es universal, porque todos podíamos ser hijos de Él. Ahora bien, el Israel de Dios está buscando todavía a aquellos que quieren aceptar este bendito y glorioso mensaje para alcanzar la salvación. Hay una declaración que tal vez a ustedes les va a sorprender mucho. El libro de Romanos, el capítulo 6 y el versículo 8 también, 9, 6 y 8. Y en este versículo realmente nos sorprende porque no es dicho por un pagano, es dicho sencillamente por un judío. Notemos lo que dice, Romanos 9, versículo 6 y versículo 8. Dice así, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Cómo? No todos los que descienden de Israel son israelitas. Pero sigamos un poco más adelante. Notemos lo que dice el siguiente versículo, el versículo 8. Si no todos los que son de Israel son israelitas, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Amén. Usted y yo, descendientes de Abraham por la fe en el Señor Jesucristo. ¿Saben ustedes quién es el pueblo de Israel en la actualidad? Políticamente, ese pueblo de Israel han andado por el mundo como peregrinos. Un tiempo fueron esclavos de Babilonia, otro tiempo fueron esclavos de Asiria. Luego repartidos por todo el mundo, repartidos por distintos lugares. Pero en 1948, como una bendición de Dios, aquel pueblo peregrino llegó a ser un pueblo ya organizado correctamente. Y encontramos que en aquel entonces, en el año 1948, hubo una sesión de las Naciones Unidas. Y en esa sesión hubo tanta discusión, aunque solamente en aquel entonces eran unos pocos, digamos pocas naciones, porque solamente eran 57 naciones, votaron por mayoría de que el pueblo de Israel merecía y debía tener su propio país. 13 votaron en contra, 33 a favor y 10 fueron abstinentes, no votaron. Pero cuando se dio el voto general estaban tan felices los judíos en el mundo entero que Ben Gurión, que fue el primer presidente del pueblo de Israel, cuando tocó el martillo para dar principio a la sesión, hubo lágrimas, hubo alegría y cantaron juntos aquel famoso canto que es el canto de Israel, el famoso Katibaj. Y entonaron con alegría, ha nacido, decían ellos, una nueva nación. Y muchos creían que el cumplimiento de Isaías 66, versículo 8, era el cumplimiento de aquel pueblo.
Amigos míos, nosotros estamos en el fin de la historia de este mundo, en que el pueblo de Israel, el Israel de Dios, va a triunfar como siempre ha triunfado el pueblo de Dios, pero en esta ocasión a nivel mundial, a nivel universal. Y encontramos nosotros en estas declaraciones maravillosas lo que el libro de San Juan nos dice. En Juan capítulo 1, el versículo 13 y el versículo 14, nos da una gran invitación. Porque, ¿sabe una cosa? No todos los que son seres humanos son hijos de Dios. Y no se sorprenda por esto. No se sorprenda. Porque Jesús claramente nos dice en ese versículo, en ese capítulo primero de San Juan, el versículo 11, 13 y 14. Dice el Señor que Él vino aquí a este mundo y llegó al pueblo judío. Y los judíos, dice, y los suyos no le... A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les es dado potestad de ser hechos hijos e hijas de Dios. Note por favor esa palabra, todos los que le recibieron. Sigue diciendo, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Quiere decir entonces de que todos aquellos que llegan a ser hijos, son hijas de Dios, llegan a ser porque creyeron en esa palabra, en esa simiente que es Jesucristo. Y si Jesús nos ha dado ese privilegio, nosotros ahora tenemos el privilegio también de compartir ese mensaje con miles de personas, porque es el Israel de Dios, el verdadero Israel de Dios que va a tener la victoria sobre este mundo. Notemos lo que dice el siguiente versículo, el versículo 14, de lo que estamos leyendo. Aquel verbo, Jesús desde luego, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es nuestro Padre. Jesús es nuestro Padre. Ahora bien, yo quiero hacer una pregunta. ¿Es en verdad Jesús su Padre? ¿Ha aceptado usted a Jesucristo como su Salvador? ¿Está usted dispuesto a buscar el pueblo judío de Israel? Ese pueblo que ha sido señalado desde el principio como el pueblo especial de Dios. Hoy más que nunca necesitamos acercarnos a Jesús. En medio de un mundo tan disparejo, en medio de un mundo tan lleno de problemas, encontramos que nosotros necesitamos con urgencia tener a Jesús en nuestro corazón. En ese capítulo 9 del libro de Romanos, el capítulo 9, versículo 4 y 5, parece que el Señor aquí con ese texto nos recalca su promesa, que son israelitas, los cuales son la adopción. Oh sí, en ese pueblo de Israel Dios nos ha adoptado como sus hijos. Nos ha dado la gloria. Es el pacto, es la promulgación de la ley, el culto y todas las promesas. ¿Sabe usted cuántas promesas hay en la Biblia? Son innumerables, maravillosas promesas. Y esas promesas, mis queridos amigos, es la palabra de Dios. La palabra de Dios que no falla. Porque de esa palabra divina vienen las promesas que nos llevarán al reino de los cielos. Leamos estas últimas palabras de este texto del versículo 5. De quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne, sino según Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Tuve el privilegio de visitar en el campo misionero a una familia. La madre, anciana madre, estaba enferma, estaba grave, agonizando. Pero aún a última hora de su vida estaba todavía pensando en su familia y llama al esposo y le dice: querido, ¿ya entró Jorge? Y el esposo dice: sí, querida, Jorge está adentro. ¿Y Rebeca? ¿Ha entrado Rebeca?
Sí, querida, Rebeca está adentro. Y tú, amado, has entrado también antes que la puerta de la gracia se cierre. Sí, amada, yo también estoy adentro. Amén, dijo esta mujer, y en un suspiro de amén entregó su alma a Dios y descansó en el Señor. Qué hermoso, qué lindo, llegar al fin de la vida con esa esperanza de pertenecer al verdadero pueblo de Dios. Hoy yo quiero hacerle una invitación y voy a seguir orando por aquellas personas que han escuchado este mensaje y que en su anhelo, en su meditación quieren pertenecer al verdadero pueblo de Dios. Amigos, esta es la hora. Antes que la puerta de la gracia se cierre, el Señor le llama y le dice, dame, hijo mío, tu corazón. Miren tus ojos por mis caminos. Y Él, la misma promesa que le hizo a los antiguos, nos hará a nosotros, pueblo especial, pueblo escogido de Dios, el cual tendrá la ley de Dios escrita en su propio corazón. Quiero pedirles, por favor, que ustedes sigan orando y yo también me uniré con ustedes para que los mensajes que lleva hasta su hogar esta bendita estación de los 3 ángeles pueda traer miles de almas al reino de Dios. Podríamos quedar de acuerdo en esta hora de encontrarnos bajo la sombra del árbol de la vida, el pueblo de Dios triunfante, maravilloso. Espero verle. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Padre amoroso, bendiga a cada persona que escuchó este mensaje y denos la alegría de encontrarnos con usted en el día final. Se lo pedimos humildemente en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén. Esperamos que usted siga sintonizando esa estación y que nos cuente si le ha gustado esta predicación. Esperamos que usted continúe cada día buscando 3ABN, porque esta es la estación que bendice al mundo con un mensaje de paz y de esperanza. Que Dios les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Hasta la próxima ocasión con Jesús. Amén.